Génesis 2, versículos 1 a 20. Trabajo y dominio. Comenzamos hace unas semanas con la doctrina bíblica del hombre, la psicología bíblica. Y continuamos ahora con el tema del trabajo y el dominio. Génesis 2 en 1, 20. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y en el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. 3 Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que había creado y hecho. 4 Esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. 5 Antes de que hubiera planta alguna del campo en la tierra y antes de que hubiera crecido hierba alguna del campo. Porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que labrara la tierra. 6 Sino que una niebla subía de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. 7 Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. La vida en el jardín de Dios. 8 El Señor Dios plantó un jardín al este del Edén, y allí puso al hombre que había formado. 9 Y el Señor Dios hizo crecer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida estaba también en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 10 Un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertía en 4 cabeceras de río. 11 El nombre del primero es Pisón. Es el que bordea toda la tierra de Javila, donde hay oro. 12 Y el oro de esa tierra es bueno. El bedelio y la piedra de ónice están allí. 13 El nombre del segundo río es Gión. Es el que rodea toda la tierra de Cus. 14 El nombre del tercer río es Hiddekel. Es el que va hacia el este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. 15 Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo mantuviera. 16 Y el Señor Dios ordenó al hombre diciendo: De todos los árboles del jardín puedes comer libremente. 17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. 18 Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda comparable a él. 19 El Señor Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y se las llevó a Adán para ver cómo las llamaba. Y todo lo que Adán llamó a cada criatura viviente, ese fue su nombre. 20 Así que Adán dio nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Pero no se encontró para Adán una ayuda comparable a él. Un error muy común es la suposición de que el trabajo fue un aspecto o producto de la maldición del hombre, y la justificación para ello se busca en Génesis 3, versículos 17, 19. Y el sudor de tu frente, maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, y aquí definitivamente encontramos el trabajo como un aspecto de la maldición. En apariencia. Pero en realidad fueron Adán y Eva quienes fueron maldecidos. Toda la naturaleza también participaba de esa maldición. Pero la maldición recaía principalmente sobre el hombre, por lo que cada aspecto de sus vidas reflejaba esa maldición. Mientras que en la creación, en el Edén, las dos grandes alegrías de la vida de Eva deberían haber sido el deleite de la protección de su marido y su cuidado y señorío por un lado, y los hijos por otro. Ahora estos se convierten en una fuente de dolor y problemas para ella por el hecho del pecado. Entonces Adán fue creado para trabajar, para labrar el jardín, someterlo, cuidarlo, poner nombre a los animales, una tarea científica, y esto debería haber sido su gozo así como su vocación, su privilegio. Ahora su trabajo iba a estar repleto de frustración y decepción, a causa de la maldición. De este modo, el trabajo no era un aspecto de la maldición. Era el hombre el que estaba maldito y, por lo tanto, todo lo que hiciese participaba de esa maldición. El trabajo existía en el Edén, era fundamental para la creación y la naturaleza del hombre. Fue creado para cultivar la tierra y cuidarla, y esto estaba relacionado con su mandato de creación. Un hombre es un hombre en términos de su capacidad para trabajar y para trabajar responsablemente. Para trabajar y progresar él mismo y el bienestar de su hogar en términos de trabajo. Esto es definitivamente cierto en casi todas las culturas.
Es tanto más cierto en la sociedad cristiana. Nuestro país es más cristiano que la mayoría. Los europeos dicen que tenemos un tango puritano, y me interesó ayer mientras volaba a casa desde Indianápolis, leer los comentarios de un europeo que había viajado por este país de costa a costa, y estaba muy irritado con una pregunta que surgía una y otra vez en todas las comunidades desde Nueva York hasta la costa oeste. Después de las presentaciones y de si se trataba de un cóctel o de algo más para beber, la conversación iba realmente al grano, después de cumplidos y ¿cómo le va? Y el nombre, etc. La pregunta que siempre surgía era la siguiente: ¿y a qué se dedica usted? ¿Decía que eso era todo lo que preguntaba un estadounidense? Así era como le clasificaban. ¿Y a qué se dedica usted? Lo que por supuesto era muy revelador. Y efectivamente, tienen razón, revela nuestro trasfondo bíblico puritano. Porque en términos de las Escrituras la vocación de un hombre es su trabajo. Y por lo tanto un hombre es identificable en términos de trabajo. Como un hombre trabajador. ¿Cuál es su vocación? Ayuda a definir al hombre. El trabajo del hombre tiene diversos aspectos. Labrar la tierra era un aspecto de la vocación del hombre que significaba someter y desarrollar la tierra, ponerla bajo su dominio. Esto incluía todo el trabajo manual, la agricultura, la ciencia, todo desarrollo de la tierra y sus recursos. El hombre no puede utilizar la tierra al margen de Dios. Es un administrador de la tierra bajo Dios, no un ladrón ni un asesino de la tierra. Como he señalado, parte de su vocación es dar nombre a los animales, y como hemos visto en otras ocasiones se trata de una tarea científica, porque nombrar en las Escrituras significa clasificar. Por consiguiente, los animales debían ser clasificados para ser comprendidos científicamente. Pero añadamos algo más. Ese hecho científico era eminentemente práctico. La ciencia actual es abstracta. Adán debía comprender estas cosas, estos animales, la clase. El mundo de la naturaleza, en relación consigo mismo y en relación con Dios. En términos de un contexto total, un contexto moral. Y, por supuesto, esto es precisamente lo que el hombre moderno se niega a afrontar. Durante la semana pasada, mientras daba conferencias en varias universidades, el tema del aborto no formaba parte de mi tema, pero como hablé varias veces sobre el mito de la superpoblación, surgió la pregunta. Y fue interesante ver cómo estudiante tras estudiante, y también miembros del profesorado, se negaban a entrar en la cuestión moral. Era algo estrictamente médico y científico. No querían enfrentarse a ninguna cuestión cultural, moral o religiosa. Desde el punto de vista de la vocación de Adán, la tarea científica nunca puede aislarse del resto de la vida, del hombre y de Dios. Siempre forma parte de un mundo total. Y en todo las cuestiones totales son ineludibles. ¿Qué significa en última instancia en relación con el hombre y con Dios? Su odio hacia este tipo de preguntas es intenso. Luego, como hemos visto también en otras ocasiones, al hombre se le dio una ayuda solo después de que hubiera demostrado su valía en el trabajo, y cuando tratábamos de la ley bíblica señalé que podrían haber pasado años y años después de su creación antes de que se le diera, pues tenía una vocación, una tarea. Nombrar a los animales, comprender la naturaleza, probarse a sí mismo. En este sentido, en Israel y en el judaísmo, un hombre no podía ocupar un cargo en la iglesia o en el Estado a menos que estuviera casado y hubiera demostrado su valía. El Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3 en 1, 5 y 1 Timoteo 4 en 3, mantuvo y volvió a insistir en este requisito. Además debemos decir que el trabajo fue ordenado antes de la caída y continuará después de que la caída sea borrada. Después de que se nos haya quitado la maldición como individuos por la gracia de Dios y la salvación por su expiación, el trabajo no ha terminado para nosotros. Ahora debemos trabajar y trabajar más fielmente, más productivamente para Dios y en la nueva creación según Apocalipsis 22 en 3. El trabajo es un aspecto de la vida del hombre resucitado, pero totalmente sin ningún rastro de la maldición. La caída significó que el hombre, en lugar de ejercer su dominio sobre la tierra, vuelve a ella frustrado y endeudado, convirtiéndose él mismo en polvo. Quien había sido creado por Dios para ser rey sobre el polvo bajo sus pies. Ahora bien, habiendo dicho esto sobre el trabajo, debemos ir más allá para decir que el trabajo en sí mismo no tiene sentido. Al igual que la ciencia,
Para algunas de estas personas en esta discusión sobre el aborto que tuve la semana pasada con varias personas, la ciencia en sí misma no tiene sentido. Y esta es la razón por la que la gente que quiere negar el significado y la moralidad quiere tener una cuestión puramente científica cuando se trata del aborto. Así pues, el trabajo en sí mismo carece de sentido. El trabajo debe tener un propósito, debe estar relacionado con Dios y con el hombre. Cuando el novelista ruso de hace un siglo estuvo durante un tiempo prisionero en Siberia, informó del significado que tenía allí el trabajo entre los prisioneros del zar. Si trabajaban en la construcción de carreteras o en la construcción de un fuerte o algo por el estilo, el trabajo era duro y se les exigía mucho. Pero esto no les molestaba, daba sentido a sus vidas. ¿Estaban construyendo algo constructivo? Pero si un hombre era un problema para los guardias, tenían una forma de castigarlo que podía quebrarlo totalmente. Consistía en confinarlo en el patio de la prisión y darle el trabajo de mover un montón de piedra, grandes rocas, de un extremo a otro del patio. Podía tomarse su tiempo, trabajar lentamente, siempre que se mantuviera en movimiento. Cuando las hubiera llevado todas a un extremo del patio, debía levantarlas y llevarlas de nuevo al otro lado, y repetirlo una y otra vez. Totalmente sin sentido. Y mediante este trabajo, sin presión alguna, pero totalmente sin sentido, podían doblegar a cualquier hombre. Era el castigo absoluto. El significado es necesario para el hombre, y el trabajo sin sentido destruye a un hombre. Y esta es la razón por la que los hombres sufren en una sociedad, en una cultura en la que, debido a que las cosas están descolocadas, no ven un futuro para su trabajo. Puede ser a través de la inflación, puede ser a través de condiciones inmorales, a través de empleadores que son deshonestos, pero donde quiera que se retire el sentido al trabajo se tornará en lugar de una alegría, en un castigo. Todos podemos recordar o citar experiencias actuales de situaciones en las que un puesto, un trabajo, que de otro modo sería una alegría, se convierte en una dificultad y un castigo precisamente porque ciertas condiciones lo reducen al sinsentido. El sinsentido no gana nada con estar bien pagado. Recordemos el año pasado al escritor soviético que era el escritor favorito en la Unión Soviética, que vivía en el lujo, que desertó a Gran Bretaña y su razón fue que era una pesadilla de sinsentido y ya no podía soportarlo. Así pues, es básico para el verdadero trabajo que éste debe fomentar la vocación del hombre de ejercer el dominio bajo Dios. Un hombre debe sentirse más hombre gracias a su trabajo, más seguro como cabeza de su hogar, más fuerte como miembro de la sociedad y como hombre ante Dios. Debe ser un medio por el que extienda su dominio. Donde pueda contemplar la obra de sus manos y sentir satisfacción por ella, donde pueda sentir que su trabajo ha impulsado el progreso. Conducido a la mejora del bienestar o de la salud, o al progreso de los individuos o de la sociedad. Bajo un trabajo así, un hombre prospera. De hecho, bajo tal trabajo la esperanza de vida de un hombre aumenta. Lo que hay de separación del trabajo del sentido y del dominio conduce a la enfermedad espiritual tanto del hombre como de la sociedad. Embrutece al hombre y el trabajo se convierte en esclavitud, en servidumbre. Los hombres odian el trabajo. Quieren escapar de él. Durante este viaje me interesé por algunas de las lecturas que estaba realizando. Siempre meto en la maleta varios libros para que tanto en el avión como en el motel a altas horas de la noche tenga algo en lo que ocupar mi mente. Y estuve leyendo sobre los debates de hace 100 años o más en el Parlamento británico sobre los salarios y las horas de trabajo. Era habitual que no solo los niños sino también los hombres trabajaran 12 horas al día, 6 días a la semana. Y, por supuesto, los fabricantes británicos contrataban para que estos niños y niñas, al igual que los adultos, trabajaran 12 horas al día, y decían que era bueno para los niños porque si les dejaban medio día de vacaciones, y esa era la legislación propuesta para los sábados por la tarde, solo harían travesuras. Así que era mejor para su bienestar moral y espiritual trabajar 12 horas los sábados. Ahora eso parece muy duro, y en cierto sentido estaba muy mal. Pero lo interesante es que, de hecho, había chicas y chicos que declararon que realmente querían trabajar, y lo que es más significativo, porque estoy seguro de que a muchos de los chicos no les gustaba, los patrones trabajaban tanto y más tiempo. Y lo disfrutaban. Aquí había patrones ricos que se quedarían no solo 12 sino 13, 14 horas en la planta. Y lo harían 6 días a la semana.
Bueno, cuando miramos esa época aparte de las cosas que nos parecen tan atrasadas y brutales, de lo que tenemos que darnos cuenta es de la tremenda expansión explosiva de la revolución industrial. Y estos hombres sentían que estaban logrando algo, que estaban revolucionando el mundo de su época, que estaban aportando un progreso tremendo. En consecuencia, era tremendamente emocionante para ellos. Así que el gran problema era conseguir que renunciaran, se fueran a casa, se acostaran y durmieran un poco. Verá, cuando el trabajo tiene sentido, entusiasma, atrae al hombre. Se convierte en una alegría para él, de modo que esas largas horas no eran para ellos un castigo, y sentían muy sinceramente que era algo maravilloso tener la oportunidad de trabajar. Porque estaban rehaciendo el mundo. Y a partir de un mundo primitivo, atrasado, no industrializado, no mecanizado, estaban creando el mundo moderno. Y estaban entusiasmados con ello. Pero cuando el trabajo y el significado se separan, y el trabajo y el dominio se separan, entonces los hombres no buscan el poder en el trabajo sino en la destrucción. Y se vuelven destructivos hacia el hombre y la tierra. El trabajo sin Dios es trabajo sin dominio y se convierte así en destructivo. Dije antes que a este europeo que había venido recientemente a nuestro país, le preguntaron de costa a costa, ¿y a qué se dedica usted? No le gustó la pregunta, pero demostró que había un elemento de salud en este país que nos hace más productivos que el resto del mundo laboral actual. Porque aquí se sigue definiendo al hombre en términos de trabajo. Pero en cierto sentido incluso eso representa un retroceso. Porque una vez un hombre fue definido aquí en términos de lo que creía y lo que hacía, en términos de fe así como de trabajo. Ahora, la mitad de esa ecuación puritana anterior ha desaparecido. Y por eso el trabajo está perdiendo su significado. Por eso en Europa, donde han llegado más lejos, la productividad, el trabajo, produce menos. Porque la fe que motiva al hombre a hacer que el trabajo tenga sentido, como aspecto de su dominio, ha desaparecido. Por eso el trabajo está perdiendo su sentido y su atractivo para los hombres en nuestro país. Porque el trabajo sin Dios es trabajo sin sentido y sin dominio. Y el hombre pierde interés en él. Pero el trabajo bajo Dios dota al hombre de energía. La palabra energía viene del griego, energeia, que significa trabajo. Es el trabajo el que da energía al hombre porque da sentido a su vida. Un hecho muy significativo. La obra para dominio, en griego, en el griego del Nuevo Testamento, es fuerza, fortaleza, poder. Y viene de la raíz perfeccionar, completar. Y la palabra dicen los eruditos que es probablemente la fuente de nuestra palabra creador. En efecto, según los diccionarios, del latín creatus, está relacionada con una palabra armenia que significa yo hago nacer. Hace referencia a la obra creadora de Dios. Así, el propósito del trabajo y del dominio es crear energía para hacer surgir el significado, la potencialidad del hombre. Hacer surgir lo que es su propósito sometiendo la tierra. Un orden divino. Un mundo sin trabajo es un mundo muerto. Separa al hombre de la vida y del sentido. El dominio es un aspecto básico de la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios es conocimiento, justicia, santidad y dominio. Una sociedad libre de trabajo entonces, sería finalmente una sociedad libre de hombre. Sería un cementerio. Por lo tanto, es importante en términos de psicología bíblica, al definir al hombre, preguntarse, ¿qué cree? ¿Y qué hace? Un hombre se conoce, un hombre se define, por estas preguntas. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Te damos gracias porque nos hiciste y nos has rehecho en Jesucristo, y nos has restablecido en los términos de tu santa vocación, y nos has dado un trabajo que hacer. Tú sabes, Señor, que trabajamos en una época en la que los hombres están destruyendo el significado del trabajo porque te han abandonado. Danos fe, paciencia, coraje y resistencia, para que podamos en estos tiempos desalentadores, ser alentados por tu presencia y por tu palabra. Que podamos construir así, que lo que es de ti pueda perdurar, y que podamos ser instrumentos en el derribo de las cosas que no son de ti, y en la promoción de las cosas que tú ordenas. Bendice, Señor, nuestra fe y nuestros favores, y utilízalos por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hay alguna pregunta con respecto a nuestra lección? Sí. Miembro del público pregunta,
pero no se le entiende. Bueno, verán, lo que el gobierno está haciendo es jugar a ser Dios. Y dice que eso constituye ciencia que es útil para nosotros, y por lo tanto lo llamaremos ciencia. Pero mientras tanto está limitando el derecho patentado de lo que puede ser útil para la sociedad en general aparte de Dios y para el hombre mientras trabaja bajo Dios. De modo que la ley allí está siendo progresivamente interpretada en términos del Estado como Dios. Cuando esto se enmarcó originalmente, por supuesto, el concepto básico era religioso, y por lo tanto la cosa tenía que probarse a sí misma en una sociedad piadosa en un orden social piadoso. Y esto ya no es cierto, o está dejando de serlo rápidamente. Y esa es la razón del cambio. Por lo que se ve al mismo tiempo que el gobierno promueve para la ciencia y las artes útiles es lo que le agrada a sí mismo. No está dificultando mucho la obtención de patentes en otras áreas en las que el gobierno no está involucrado. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Sí. Bueno, la palabra recreación es una palabra muy interesante. Significa rehacer, recrear. Está muy cerca de tener el mismo significado en conversión y regeneración. Ahora bien, la palabra es muy interesante porque lo que dice es que el hombre encuentra ahora su rehacer, su recreación, su recarga, no en la fe o en las obras, sino en huir de ambas. Verá, huye de la fe y de las obras, solo así puede recargarse. Ahora el descanso tiene un lugar en las Escrituras. Y usted recuerda cuando estudiamos en términos de la ley bíblica el diezmo, había 3 diezmos. El primero es el 10% básico, el segundo cada 2 años el diezmo pobre, y los años alternos, el tercer diezmo, el diezmo de regocijo. Regocijarse ante el Señor. De modo que en el esquema bíblico de las cosas lo que llamamos recreación era en verdad recreación. Porque era, sí, descansar, comer, eran unas vacaciones se podría decir, pero era ante el Señor y para el Señor. De modo que estaba muy definitivamente orientado en términos de la fe básica en términos de Dios. Pero hoy en día el hombre se jacta en el trabajo, y en la fe ha abandonado a Dios, así que en su recreación también lo hará. ¿Otra pregunta? Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Ha exaltado el cuerno de su pueblo. El cuerno es el símbolo del poder. El cuerno de un toro representa su poder, su fuerza agresiva. Por eso cuando el salmista dice que ha exaltado el cuerno de su pueblo lo ha hecho fuerte. Usted hizo una pregunta hace un par de meses y yo no tenía la respuesta entonces, pero la busqué y he querido contestarla desde entonces. Era sobre los Vázquez. ¿Lo recuerda? Bueno, cosas muy interesantes sobre los Vázquez, y por supuesto su juicio en España. Predominan muchos de los Vázquez revolucionarios, son anarquistas, a veces comunistas, pero todo esto son tonterías. En otras palabras, es una fachada. Básicamente lo que están haciendo es utilizar esta excusa política para oponerse a cualquier gobierno que esté en el poder en España en cualquier periodo con el fin de conseguir la independencia. Ahora bien, para mí esto es algo muy interesante. Los Vázquez son un pueblo muy antiguo. Eran el pueblo que tenía buena parte de Europa occidental antes de la llegada de los celtas. Y luego los celtas fueron expulsados por otros pueblos. Así que los Vázquez fueron empujados a las tiranías, a las altas montañas. Perdieron su independencia en los siglos V y V. Hace tanto tiempo. Pero lo interesante es que, después de todos estos siglos, no solo conservan sus lenguas, sino que en este siglo, en los últimos 30 años, se ha producido un vasto movimiento independiente cada vez más fuerte y a veces violento. Otro factor. Ya ve que estamos hablando de nacionalismo a nivel político en un orden mundial único, y sin embargo ve que un pueblo que no ha tenido independencia durante todos estos siglos se está volviendo realmente violento en sus demandas por ella. Los Bretón, en Francia son el único pueblo realmente gaélico. Están emparentados con los galeses, los irlandeses y los escoceses. Hablan una variante de la misma lengua y cada vez insisten más en sus derechos y su autonomía. Movimiento independentista. Y finalmente han luchado en los tribunales y han ganado los derechos a dar los antiguos nombres galés, gaélicos a sus hijos, que estaban prohibidos hasta hace muy poco. Hace poco se resolvió en los tribunales. Y si ha visto algunos de estos nombres galeses, lo largos que son,
Los registros en Francia siempre se negaron a registrar estos nombres por ley porque eran extranjeros y algo imposible de manejar para cualquier francés y tenían que tener nombres franceses. Ahora, por supuesto, está el movimiento galés. Tanto es así que estaban preocupados por la seguridad del príncipe Carlos cuando fue coronado príncipe de Gales. Y tienes un creciente movimiento independentista escocés, puedes recorrer la faz de Europa. Y se encuentra que cuando más están hablando de internacionalismo, hay más de un resurgimiento de estos diversos nativos que son en algunos casos, de siglos de antigüedad. Y una demanda a un reconocimiento por lo que todo empieza a desmoronarse. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Sí, una pregunta muy buena. Lo que dice esta canción es que el destino de los santos en última instancia es gobernar el mundo y ejecutar venganza sobre los paganos y castigo sobre los pueblos, atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro para ejecutar sobre ellos el juicio escrito, el juicio en términos de la ley de Dios. Este honor tienen todos los santos, en otras palabras es un honor hacerles. Así que ese es nuestro destino algún día en el futuro bajo Dios. Creo que es una canción maravillosa. Creo que es una canción hermosa. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Bueno, probablemente porque el viajero solo vivía de sus ingresos y no trabajaba, y usted sabe que en este país antes de la Primera Guerra Mundial, si un hombre era muy rico y sentía que solo iba a vivir de sus ingresos, se mudaba a Europa. Los americanos consideraban inmoral no trabajar. Y, por supuesto, hay mucha gente en Europa que simplemente vive de sus rentas, pero los estadounidenses lo consideraban sencillamente inmoral. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Sí, y por supuesto lo que hacen los socialistas es apuntar a una sociedad en la que todo el mundo va a estar ocioso supuestamente. Ahora mismo están hablando de un mundo totalmente automatizado en el que todo hombre se verá liberado del trabajo. En realidad las máquinas crean más puestos de trabajo. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Sí. Muy bien. Eso ilustra el punto que acabo de exponer. El trabajo sin sentido es destructivo para un hombre. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. No, yo estaba. Bueno, veremos más de eso. Se volverán progresivamente más y más blasfemos. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Sí, puedo creerlo. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Muy bien. La pregunta era, ¿así será el infierno? ¿Sin sentido? Sí, eso es precisamente lo que es el infierno. Es el colmo de lo que es el infierno, es la falta de sentido. Y cuando nuestro Señor presenta una imagen del infierno simbólicamente como fuego o un ardor, y llanto y lamento y crujir de dientes donde el gusano no muere, es de un mundo donde hay autotormento y no hay significado, no hay comunicación. El infierno es el lugar donde no hay comunicación entre persona y persona. La persona que vive para sí misma, totalmente existencialista. Sin sentido, sin referencia a ningún sentido. Y fue interesante en este viaje ver lo profundamente existencialistas que son muchos de los estudiantes y profesores. Si no son marxistas, que son la mayoría, la inmensa mayoría son existencialistas. Y se ve que están en el infierno. Vi una carta escrita por un profesor de una de las principales universidades a un estudiante que era un buen conservador cristiano y que había leído mis libros, y empezó a burlarse del profesorado de su departamento, que era de ciencias políticas, y existencialista marxista muy izquierdista. Empezó a llamarlo el departamento de mitología política, y empezó a calar entre todos los estudiantes, de modo que en todo el campus los estudiantes lo llamaban el departamento de polimitología y los hombres del departamento casi enloquecieron por ello. Y esta carta es la expresión más demencial de una rabieta que he visto jamás. Pedí una copia de la misma y espero conseguirla, pero era realmente algo. Sí. Miembro del público pregunta, pero no se le entiende. Sí. En los dos libros suyos que he leído demuestra cómo el hombre moderno se está quedando progresivamente sin sentido. Bueno, nuestro tiempo ha terminado ahora, inclinemos nuestras cabezas para la bendición. Y ahora hay di en paz, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo os bendigan y os guarden, os guíen y os protejan,
hoy y siempre. Amén.